Llevamos unos cuantos años en la que todo el mundo insiste en buscar y en predecir la siguiente gran burbuja o la siguiente gran crisis. La burbuja inmobiliaria, de los precios de los pisos de las viviendas están muy caros en España, en Estados Unidos, y todo el mundo pues dice que esa gran burbuja puede desencadenar una crisis, una recesión. Eh, También se habla de burbuja en el mercado de acciones, que bueno, que lo típico, las tecnológicas que han subido muchísimo, que si esa bajada pues va a provocar eh, un gran problema en el mercado de acciones y que tal, bueno. La crisis de deuda, los estados están hiperendeudados, están por las nubes la deuda de esos países, la de las familias un poquito menos y la de las empresas un poquito menos, porque bueno, porque está un poquito más en la vida real y en la economía real. Pero ¿y si te digo que la crisis la estamos viviendo desde hace algunos meses, y no incluso quizás ya un poquito más de un año, o incluso un poco más, y que ya está aquí? Hoy vamos a hablar de la gran crisis que estamos viviendo actualmente y que muchos parecen no haber descubierto y por eso siguen buscando otras burbujas y otras crisis. Hace unos años, después del COVID, le daba muchas vueltas al tema de la deuda, ¿vale? Los estados están súper endeudados, había muchísima liquidez en el sistema, había muchísima deuda metida a las empresas por el tema del COVID y todo esto. Y yo en ese momento, inocente de mí, yo pensaba que la crisis podía venir por ahí. O sea, yo voy a intentar hablar de cada una de los cocos, digamos, que hay últimamente y de dónde parece que va a venir según qué burbuja y según qué crisis, y vamos a intentar reflexionar un poquito sobre ello, ¿vale? A ver si sacamos un poquito algo en claro. Con el tema de la deuda, ya digo, yo la veía por las nubes, veía una deuda inasumible por parte de muchos estados, pero era una visión muy, muy inocente por mi parte. O sea, se me había olvidado mirar un poquito más atrás en la historia. Llevaban muchos años en los que el entorno había sido distinto y había que mirar mucho más atrás. Había que mirar, pues, por ejemplo, en España a los años 80, años 70, y luego veréis por qué. Eh, la deuda se va pagando. Lo que no se va pagando es de la forma que yo lo esperaba. Y luego vuelvo a lo mismo, luego hilaremos esto con el tema de la crisis que os digo que existe actualmente. Eh, por un lado vamos a coger primero los ingredientes y los que todo el mundo ve que se están produciendo, y por eso piensan que por ahí va a ir la siguiente gran burbuja o la siguiente gran crisis o lo que sea, o la siguiente gran recesión, o como lo queramos. Y con esos ingredientes luego vais a ver que todos coinciden en lo que se viene a dar en la crisis actual, ¿vale? Tenemos por un lado una deuda altísima por parte de los estados y demás. Vale, ese ingrediente ya lo tenemos. Luego tenemos el mercado de acciones, las acciones tecnológicas que no paran de subir. Eso lo podríamos hilar con el tema del boom de la IA que hay ahora mismo y el crecimiento de muchas empresas. Parece que ese crecimiento está soportado en muchos casos por beneficios, con lo cual crecimientos que estén soportados por beneficios pues realmente no deberían de conllevar ninguna burbuja ni ningún problema en particular, pero lo cierto y verdad es que esas acciones no paran de subir. Y bueno, en general las acciones, pero sobre todo esas acciones. Yo llevo unos años que mi problema con los alumnos es explicarles que en la bolsa no siempre sube. O sea, porque parece, o sea, yo les enseño a ellos una forma de invertir con todas las precauciones posibles, con todas las garantías posibles y demás, y muchas veces con ellos cuando llevan, ¿qué os digo?, 6 meses invirtiendo, de unos años para acá, insisto,
Pues hablo con ellos y poco más o menos, pues la conversación parece ser, oye, ¿para qué me explicas esto tan complicado? ¿Me explicas tantos sistemas o tantas formas distintas de invertir y tal? Cuando esto es muy fácil, o sea, yo invierto en lo que sea y sube. Y parece que es así, casi todo, ¿eh? Hay cosas que no. Pero el mercado no es así. El mercado no es así. Entonces, habría que entender también, y ese es otro ingrediente, es por qué la bolsa se comporta de esa forma. Porque la bolsa no para de subir. O sea, no, ¿por qué? No para de marcar máximos, que si un índice, que si el otro, que si... ¿Por qué? O sea, ¿por qué se está dando esto? Y ahí tenemos el segundo ingrediente. O la segunda burbuja que todo el mundo espera y tal, ¿vale? Y luego os contaré por qué creo que ninguna de estas tres burbujas o crisis puedan llegar a suceder. Oye, lo mismo, ¿no? Esto aquí adivinar el futuro no lo adivina nadie, pero oye, mira, yo cuando entendí un poco lo que estaba pasando, pues me ayudó un poco a razonar y a hilar todo lo que estaba ocurriendo, porque la verdad no me cuadraba nada. O sea, a mí no me cuadra nada esos niveles de deuda de los estados, teniendo en cuenta cómo está la economía en general, que bueno, según los gobiernos, pues súper chupi, pero luego no están súper chupi. Los niveles de subidas de las acciones que parecen no tener fin, pues bueno, pues sí, los beneficios están ahí y tal, pero parece, o sea, se ve demasiado, o sea, son demasiados años encadenados y no para de subir. Y eso también habría que entenderlo. Yo lo he llegado a entender cuando he comprendido dónde está la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Como tercera pata le vamos a poner el inmobiliario, ¿vale? Hay más burbujas que se estipulan por ahí y demás, pero bueno, yo creo que estas son las tres principales, ¿no? El tema inmobiliario, los pisos no paran de subir, las viviendas no paran de subir, esto no tiene fin, ¿cuándo parará? En España, además, esto ocurre porque hay una escasez de construcción brutal, entonces mientras no se construya más, pues esa escasez seguirá estando y seguirá habiendo, o sea, no hay otra. Así que si tienes inmigración que traes para cubrir el tema de las pensiones, que esas personas tienen que vivir en algún sitio. Si cada vez hay más familias que se quieren independizar y no pueden porque no hay construcción suficiente, no hay vivienda disponible suficiente, pues evidentemente los precios no van a parar de subir mientras esto no se solucione. Y ni los gobiernos, y el nuestro en particular, parece que eso no lo entiende. Puedes intentar controlar lo que te dé la gana, que mientras no construyan más, si esto es de primero, de economía. O sea, si hay más demanda que oferta, los precios suben. Punto. No hay más. No hay más. Y eso no lo puede cambiar nadie. La vivienda, ¿vale? El inmobiliario. El inmobiliario no para de subir, cada vez cuesta más. Todo el mundo ve que en su barrio un piso que costaba, me lo invento, 300.000 euros, pues yo qué sé, pues ahora al paso de los 6 meses, pues cuesta 350.000 euros. Aún así no hay muchas viviendas a la venta. En fin, es un agobio de narices. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Vale? ¿Por qué esto? Sí, ¿va a haber otra nueva burbuja? Pues mira, en inmobiliario, igual que os he intentado dar la motivación por la que creo que en los otros dos no va a pasar, a muy grosso modo, ¿vale? Entonces podría hacer un análisis mucho más profundo. Pero en el tema inmobiliario, es que es lo que estamos hablando, o sea, que es lo normal. O sea, solo puede subir el mercado inmobiliario. O sea, solo puede subir porque hay más demanda que oferta, punto. Entonces, tiene una explicación y bueno, no digo que el año que viene o tal, pues se descubra que hay una burbuja de alguna forma o pueda explotar y de ahí venga una crisis inmobiliaria. Yo insisto que somos humanos y como tal se nos escapan muchas cosas por mucho conocimiento que tenga uno, por mucho que estudie, por mucho que analice, siempre se nos escapan cosas. Como a mí se me escapó hasta hace cosa de un año la crisis que estábamos, creo, en ese momento quizá empezando a vivir o quizá ya estaba un poco más avanzada y yo me enteré un poquito más tarde, que yo soy muy, muy tal.
Pero la crisis actual, y voy ya con el meollo, es muy sencilla de entender y la podemos hilar con las tres patas que acabamos de comentar, ¿vale? ¿Por qué puede existir una deuda muy alta por parte de los estados y ellos pueden hacer frente a ella y pueden responder y poco a poco se va pagando y demás, aunque cada vez sea más? El problema de esto es que no es que sea mucha y quede parada, sino que la deuda cada vez más, ¿vale? ¿Cómo lo están haciendo? Pues lo hacen a través de la inflación. O sea, ¿inflación qué es? Pues inflación es si antes con 100 euros podías comprar según qué cosa, pasados, antes me refiero, pues yo que sé, hace 5 años, pues ahora probablemente podrías comprar mucho menos con esos mismos 100 euros. O sea, todo lo notamos a la hora de ir a la compra, todo lo notamos a la hora y creo que ya empezaréis a ver por dónde va el hilo de esta crisis que vivimos. O sea, nuestro dinero vale cada vez menos. ¿Y qué es lo que tiene de bueno la inflación? La inflación es buena para el que debe dinero. ¿Por qué? Porque tú pides una hipoteca hoy en día y la pides, me lo voy a inventar, al 2%, y como el dinero cada vez vale menos, tu cuota se mantiene en el tiempo, si va a un 2% fijo, ¿vale? Vamos a suponer que la hemos hecho a un tanto por ciento fijo. A medida que van pasando los años de esa hipoteca, tu cuota es la misma, pero el dinero cada vez va valiendo menos. Entonces, al valer cada vez menos, es como si tu cuota se redujese, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene mucha deuda? ¿Quién hemos dicho que tiene mucha deuda? Los estados. Entonces, quizá por eso, no sé si os dais cuenta de que la inflación se ha mantenido en una cota y más o menos esa franja sigue. O sea, y de hecho no hay ningún incentivo por parte de ninguno de los actores para que esa inflación vaya a menos o se reduzca, ¿vale? De hecho, se considera, entre comillas, que un nivel sano de inflación pues podría ser ese un 2%, cosas así, sería sano para una economía. Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que la inflación que hay real, ¿vale? Que no es la que normalmente se cuenta, está siendo brutal, porque la podemos ver en las otras dos patas que veremos posteriormente, que las subidas de precios son brutales. ¿Y por qué está pasando esto? Pues esto está pasando porque como reacción natural ante esto, ante que tu dinero cada vez vale menos, también hay que tener en cuenta que hemos estado por la parte, los años cercanos al COVID, ha habido unos años en los que el dinero no rendía nada. O sea, no te daban nada por tener tu dinero, no sé, en un depósito, que es lo más común en España y demás. ¿Quién está saliendo beneficiado en esta situación? Quien invierte en valores reales, quien invierte en acciones, digamos, sólidas, quien invierte en inmobiliario, quien invierte en oro, quien invierte en cualquier cosa que sea más sólida de lo que ya es el dinero. O sea, aquí yo siempre intento decirle a mis alumnos que cada vez es menos opcional el tema de invertir. El problema es que como nadie sabe o casi nadie sabe por tema de, como digo yo, de cultura financiera, nadie sabe bien cómo invertir su dinero, pues todo el mundo va a la vivienda, todo el mundo va al ladrillo. Y ya empezaréis a entender también por qué los precios no paran de subir. Porque, ¿qué pasa? Que el común de los mortales, si ve que no puede rentabilizar su dinero de ninguna manera y que su dinero cada vez vale menos, ¿vale? Con su dinero cada vez puede hacer menos cosas, pues hasta el más tonto al final se da cuenta de que tiene que invertirlo en algo, de que ese dinero tiene que producirle algo para luchar contra esa degradación, esa devaluación que está sufriendo el dinero constantemente. ¿Qué pasa? A los gobiernos y a todo aquel que tenga mucha deuda le conviene que la inflación esté cuanto más alta mejor. Es que es así. Pero el que tenga el dinero guardado porque no lo sabe invertir y el típico ahorrador, ¿vale? Pues esa persona cada vez vale menos su dinero, menos ese dinero que tiene guardado. ¿Qué ocurre con esto? Pues como os digo, o sea, hasta el más tonto de la clase al final pues dice, mira, mi dinero no me rinde nada en el banco, no me dan nada por él, cada vez vale menos, pues ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues mira, me he dado cuenta que comprando un piso
y luego vendiéndolo más tarde, o luego alquilándolo, o luego haciendo lo que sea, cualquier cosa, cualquier inversión. Lo bueno que tiene esto es que cualquier inversión es mejor que no hacer nada, cualquier inversión razonable y cualquier inversión sabiendo qué es lo que se hace y cualquier inversión con una formación mínima, ¿vale? Pero como os comentaba que le digo a mis alumnos, cada vez menos opcional esto de no invertir. O sea, ya no es un lujo ni es una cosa así como exótica, como tal. O sea, es que o inviertes o estás palmando dinero constantemente. En próximos vídeos hablaré de la inversión en depósitos y veréis por qué no tiene mucho sentido. ¿Vale? Estoy haciendo un poquito de spoiler, pero vamos, creo que para sorpresa de nadie. O sea, ya os contaré exactamente algo más de esos pormenores. Pero el dinero en su forma, o sea, sin estar invertido, cada vez va a perder más valor. Entonces, el dinero debe estar invertido en inmobiliario, en acciones sólidas, en oro, cualquiera de estas cosas o mezcla de ellas, ¿vale? ¿Por qué no paran las acciones de subir? Ahora sí ya lo sabéis. Pues claro, porque al final, pues la gente mete, aunque sea en un indexado, que no es la forma de inversión ideal, ¿vale? Lo podéis ver en algunos de mis vídeos, que tengo un vídeo sobre no inviertas sobre que no inviertas en indexados y por qué. Pero al final, en todas sus derivadas, digamos, de formas de invertir indexadamente, pues al final es la forma más básica o casi más básica de invertir, con lo cual esa es la que termina haciendo todo el mundo. De ahí también el boom, ¿vale? Aparte de la hiper mega promoción que se les hace y demás, que también tengo otro vídeo sobre eso, lo podéis ver en mi canal. Pero aparte de la super promoción que se le hace a eso, la historia es esa, o sea, el que no sepa invertir en nada, pues mínimo invierte en eso. Entonces, por eso las acciones no paran de subir. Es que no hay más, o sea, porque al final el dinero va buscando su sitio, va buscando un sitio que por lo menos te vaya rentando algo. Y el problema es que, claro, últimamente no es que rente algo, renta bastante. Alguien que invierta, ya por irnos a la tercera pata, alguien que invierta en inmobiliario, pues lo que ve es que, o sea, salvo alguna excepción y demás, si tú inviertes en inmobiliario, pues tu inversión cada vez va valiendo más, cada vez va valiendo más, y entonces, evidentemente, eso es un efecto llamada, eso va retroalimentando el que más gente cada vez quiera invertir en eso de una forma o de otra. Los precios no paran de subir, cada vez más gente invierte y eso va increciendo. ¿Eso tendrá un fin? Pues sinceramente no lo sé. O sea, mientras la inflación esté como está, pues no tiene pinta. No tiene pinta. Mientras no se construyan más viviendas en el ámbito, o sea, en la tercera pata que hablábamos del inmobiliario, pues mientras no se construya más, pues no va a bajar el precio de la vivienda, con lo cual ese precio va a seguir incrementando. Mientras más beneficio vean que va teniendo la gente, más va metiendo. ¿Que eso tiene que tener un fin? Tiene que tenerlo, seguro. Pero yo ahora mismo realmente no veo ese fin. Y quizás fuera hasta deseable. O sea, porque cuando yo digo en el título del vídeo que lo que vivimos ahora mismo es una crisis, es que es real. Porque hay mucha gente que no sabe invertir en nada o que no tiene la intención de aprender a hacerlo. Hay gente que tiene su dinero ahí y es un drama, o sea, porque cada vez su dinero vale menos. Entonces, esa crisis existe y esa crisis se está viviendo ya hoy. O sea, por eso todo el mundo piensa que va a haber una crisis de deuda, porque los niveles de deuda son bestiales. Lo que pasa es que a más suba la inflación, a más se sostenga la inflación en un nivel alto, más nivel de endeudamiento pueden soportar los estados porque lo van pagando con eso con ese dinero que recaudan de más. ¿Cómo afecta, que no lo he explicado antes por si alguien no lo sabe y demás, cómo afecta la inflación o cómo beneficia la inflación a los estados con su deuda y demás? Pues muy sencillo, o sea, si tú tienes que si tú, por ejemplo, la compra de una vivienda, tú grabas con unos impuestos y el piso costaba hace un año, me lo invento, 300.000 euros y ahora vale 400.000 euros, pues evidentemente el Estado antes iba a recaudar, si hablamos, por ejemplo, si fuera una vivienda nueva, pues por simplificarlo, el 10% del IVA, ¿vale? Pues si antes recaudaba 30.000 euros, ahora va a recaudar 40.000. Entonces comprenderéis que
el gobierno tiene tampoco muchos incentivos para que la vivienda baje. Es que es así de sencillo. Con el tema de las acciones, pues con el tema de las acciones, ¿cómo puede terminar? Pues a lo mejor hay una rotación a otro tipo de acciones, pero terminar, no lo veo. O sea, porque al final, mientras más dinero entra al mercado, lógicamente más suben las acciones, sean de un tipo, sea de otro. Mañana sea Nvidia y pasado sea otra distinta. Da igual, pero si cada vez va entrando más dinero, oye, lo normal es que al final esos distintos mercados o esas distintas acciones no paren de subir. ¿Cómo podemos solucionarlo? Venga, vamos con las soluciones, si es que ya estáis tan acojonados como cualquiera. Pues se puede solucionar invirtiendo, aprendiendo a invertir. O sea, yo sé que estoy barriendo para casa, pero es que es así. O sea, es que no queda otra. O sea, en una cosa, en otra. O sea, ya digo, es preferible antes de no hacer nada, pues invertir en indeseados. Es preferible antes de no hacer nada invertir en inmobiliario, aunque cada vez lo veo más difícil y cada vez sería menos rentable por el tema de los precios, por el tema de... Pero bueno, mejor algo que nada, porque el dinero, lo único que te garantiza el tener dinero debajo del colchón o metido en un cajón es que mañana va a valer menos, pasado menos, el año que viene menos y así sucesivamente. O sea, hay que intentar aprender, hay que intentar poner un poquito de formación en nuestra vida, aprender a invertir y comenzar a invertir. No queda otra. Porque esto realmente, de verdad que es una crisis, porque es un drama. O sea, hay muchísima gente que no puede acceder a la vivienda. O sea, porque aquí estamos hablando de la gente que compra porque tiene algo de liquidez por lo que sea, o tiene un remanente de dinero por lo que sea y puede invertir y demás. Pero esto tal y como está ahora mismo, beneficia a unos pocos, pero perjudica a muchos. O sea, hay muchísima gente que no puede acceder a la vivienda. El eterno debate que había hace 3 años de si era mejor alquilar que comprar, pues ya ese debate no existe porque el alquiler está desaparecido. Está a unos precios imposibles, o sea, te cuesta mucho más caro una hipoteca y por eso la gente intenta comprar de la forma que sea y de una forma desesperada. Pero lo cierto es que detrás de todo esto pues hay auténticos dramas, y detrás de la propia inflación en sí, pues un auténtico drama. O sea, buscamos algo que nos dé algo de rentabilidad por encima de esa misma inflación, o al final cada vez nos va a costar más ir a comprar porque los sueldos no suben igual. O sea, quien dependa de un sueldo o dependa, los sueldos no suben igual, ni mucho menos. ¿Vale? Te lo van equiparando como mucho a los niveles de inflación reconocidos, pero es que la inflación que hay por detrás es totalmente distinta, por eso van cambiando. Los métodos de calcularla y demás lo van cambiando cada 2 por 3, van metiendo lo que les da la gana, pero es que tú metes ahora según qué cosas, si estás en un momento de tu vida en el que tienes que comprar vivienda y no partes de otra vivienda anterior que por lo menos puedas vender y te aprovechas de esta subida y tal, oye, la cosa está jodida. Y esto en sí, o sea, esta situación en sí es una crisis en toda regla. O sea, es una crisis en toda regla porque tu dinero cada vez va a valer menos. O sea, es que es así de sencillo. Y es una lucha la que tienes que mantener invirtiendo para intentar combatir esa inflación, porque nadie parece querer que esto desaparezca o que esto cambie. O sea, no hay movimientos en ese sentido. No parece que la cosa vaya a ir por ahí. Entonces, eh, todo el tema de subvenciones que hay, todo este tipo de cosas y demás, lo que vienen es a alimentar un poquito más ese fuego. Entonces, y por resumir y terminar ya, la crisis actual es esa. Tu dinero cada vez vale menos. Ese dinero que tienes ahí parado cada vez vale menos. Y eso es una crisis muy jodida, porque es que además o sea, todos los activos que os he mencionado no paran de subir. Entonces, mientras más tardes en invertir, más arriba te está subiendo del tema. Si luego hay una bajada por lo que sea, si luego tal, pues evidentemente estás asumiendo un riesgo mayor, pero es que en algún momento tienes que empezar.
O sea, porque lo otro lo único que te garantiza es perder dinero. Entonces, es complicado. Es que es una situación más complicada de lo que parece. O sea, no es ninguna cosa para tomársela a la ligera. Entonces, por concluir, como digo, intenta ir aprendiendo a invertir, intenta ir dedicándole, porque además esto es muy gracioso. O sea, no tengo tiempo para aprender a invertir, pero sí tengo tiempo para, no sé, ni sea hasta el último jugador del equipo, de toda, yo qué sé, de todos los equipos de la liga, puñetas, pues dedícale un poquito de tiempo a esto, o sea, por la cuenta que te trae. O sea, es que aquí se está preparando una que la verdad es que las jubilaciones van a estar muy complicadas, porque a ti cuando te pagan una jubilación te pagan una cantidad fija que previsiblemente, pues en algún momento tendrán que reducir, porque esto cada vez es más difícil de sostener. Y si a eso le añadimos que esa cantidad fija, pues como si fuera, es un sueldo que te está pagando el Estado, entonces te lo paga en dinero, no te lo paga en ningún activo. Entonces, si ese dinero cada vez va valiendo menos, es una forma de que quizás se haga la trampa de que dentro de unos años te estén pagando más o menos las mismas pensiones que existen ahora, pero es que esas pensiones valdrán mucho menos. Con esas pensiones vas a poder comprar mucho menos en el súper de lo que compras ahora. Y si hay tantísimas personas que el COVID creó toda una ola de personas de vivir el momento, vivir la vida, vamos a fundirlo todo y tal, eso puede ser un problema el día de mañana, porque si tú solo tienes esa pensión, tú no tienes nada invertido, tú no tienes nada a lo que acogerte, nada que luche contigo a tu lado contra esa inflación, eso puede ser un problema, porque la inflación de momento parece que ha venido para quedarse. E insisto, no es la inflación que se publica, es la que realmente estáis viendo todos los días. O sea, es que se ve en los coches, se ve en los pisos, se ve en todo aquello que intentes comprar. O sea, no, un carro de la compra no lo llenas ahora mismo al mismo precio que lo llenabas hace un año. Es que es así. O sea, que no. O con lo que comprabas en el carrito de la compra 100 euros el año pasado, te puedo asegurar que ahora mismo llenas muchísimo menos el carro. O sea, eso es así. Entonces, es muy importante que vayamos tomando acción, que nos lo tomemos esto de una vez un poquito en serio y que luchemos entre todos contra esta crisis invirtiendo, porque no existe otra, porque la inflación tú no la puedes manejar, no te queda otra que vivirla y que vivirla de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible es aprender a invertir y empezar hoy. Mañana ya es tarde. Nos vemos próximamente en el próximo vídeo.